Yo aprendí a leer a los 4 años con el gráfico. Mirá. Y yo aprendí a escribir, no papá, mamá, nene y nena, sino que mi papá en un cuadernito que todavía tengo me ponía Boca, River, Vélez, y los jugadores de Vélez, porque el socio de mi papá era de Vélez, y los nombres de los jugadores del año 64, que cuando yo tenía 6 años. O sea, yo tuve una sobreestimulación deportiva muy grande, y además una casa en la que sobre todo después que falleció mi papá en el año 70, una casa en la que se escuchaba radio. Mi mamá escuchaba la radio desde las 6:30 de la mañana hasta la 1 y almorzábamos con el noticiero del mediodía. Y a las 5 de la tarde mi mamá ponía a Magdalena Ruiz Guiñazú. Y después comíamos viendo el noticiero de la noche y los periodísticos de la noche. O sea, mi casa fue una casa en la que, a diferencia de otras, en las cuales se habla de las cuestiones familiares, ¿no? Y lo de afuera no entra, en mi casa lo que pasaba, la noticia, era parte de la conversación cotidiana. Hablábamos de lo que pasaba en la calle. En la década del 60, cuando el peronismo estaba prohibido y la gente escondía los libros y los diarios, lo que guardaba sobre Perón, porque no se lo podía mencionar a Perón, en mi casa se hablaba del peronismo con absoluta libertad, porque mi familia se formó en el peronismo. Mis viejos se casaron en el 54, con un crédito del banco hipotecario, ¿no? Y por ejemplo, yo tenía 8 o 10 años, mi papá me llevaba a hacer trámites a la capital, íbamos a Plaza de Mayo y me contaba los bombardeos a Plaza de Mayo del 55. Entonces, para mí, o para mi familia, el peronismo no era algo prohibido, se hablaba, no era una familia peronista, ¿no? Pero era una familia que reconocía que en la época peronista pudo hacer su casa y pudo vivir muy bien.